Siendo las 2 de la tarde con 7 minutos del día 17 de enero de 2025, se presenta el juez Juan Antonio Rojas Castañeda, juez del juzgado permanente, especializado en el extinción de dominio por sede de Lima, a efectos de continuar la audiencia de pruebas en el expediente 55 del 2024, cuadro 0, en el proceso de extinción de dominio respecto a la suma dineraria de 376.969.13 soles y 1.236.543.30 soles de titularidad del referido Vladimir Rojas Rojas. Procedemos con la verificación de las partes. Fiscalía Secretaria. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a los participantes en esta audiencia. Por el Ministerio Público, Jessica López Guainate de Liberato, fiscal adjunta provincial de la Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima, con los demás datos ya indicados en audiencias anteriores. Gracias. Gracias, Sacre. Señor magistrado, muy buenas tardes. Buenas tardes con la representante del Ministerio Público y con todos los presentes. La suscrita la abogada Angélica Caicho Guevara, en representación de la Procuraduría Pública Especializada en la Extinción de Dominio, con datos ya consignados en auto. Muchísimas gracias. Bien. Acreditación de la defensa del requerido. Buen día, señor magistrado, Ministerio Público, Procuraduría Pública presentes. Ángel Espinosa Quispe, en la defensa del señor Cerrón Rojas, con los datos ya señalados. Muchas gracias, doctor. Gracias. Continuamos entonces. Solicitamos la señorita especialista nos informe si existe defensa pendiente. Buenas tardes, señor magistrado y los presentes. Tenemos un escrito presentado ya 15 de enero de año, ahora 3:22 de la mañana, por el requerido de admitir Rojas Rojas, a través del cual solicita que se explique copia del audio de la audiencia llevada a cabo con fecha 14 de enero del 25 a hora 3 de la mañana. Muy bien. Se concede lo solicitado, debiendo la Secretaría remitir al correo del abogado los solicitados. Bien, continuamos. Corresponde la prueba de la Fiscalía. La Fiscalía puede realizar sus documentales en el grupo de 5. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Puedo comenzar? Sí, por favor. Muchas gracias. Bien, nos quedamos entonces en la última audiencia de actuación de medios probatorios documentales en el medio probatorio 1P, consistente en el peritaje contable de parte, elaborado por Juvenal Mendoza Lázaro y presentado por el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas a la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, en el caso fiscal número 1163-2021. Esta pericia, este peritaje contable realizado por el señor Juvenal Mendoza Lázaro, arroja la siguiente información que es relevante y debe ser valorada por su despacho, toda vez que en la página número 2 de dicho informe pericial, 2 y 3, podemos apreciar que, entre otros, el objeto de esta pericia fue determinar a cuánto asciende el balance patrimonial del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas. Asimismo, a fojas 11 de dicho documento, podemos apreciar en el numeral 3 balance de ingresos y egresos del año 2002 al 2010. Datos interesantes en los que el perito contable de parte del señor Cerrón Rojas señala que al 1 de enero del 2011
El saldo inicial de Cerrón Rojas era de 781.203.14 nuevos soles. Información que no guarda relación con la propia declaración brindada por el ahora demandado Vladimir Cerrón Rojas, toda vez que él en su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, al iniciar su mandato como presidente regional de Junín en el año 2011, indicó que su saldo inicial era de 69.457.40 nuevos soles. Otro dato importante que apreciamos en este informe pericial de parte presentado por Cerrón Rojas es lo que se encuentra consignado en la página 15 de dicho informe, numeral 3, donde podemos apreciar balance de ingresos y egresos del 2011 al 2018, en el que el perito del señor Cerrón Rojas señala que el balance patrimonial al 2018 era de 1.716.761.34 soles y que el señor Cerrón Rojas, como egresos desde el 1 de enero del 2011 hasta el mes de diciembre del año 2018, gastó 74.066.25 nuevos soles, que haciendo un cálculo matemático nos da a conocer la siguiente cifra, y es que de acuerdo al peritaje del señor Cerrón Rojas, la pericia de parte, el demandado y su esposa, como veremos más adelante, quien no trabajaba en ese periodo, vivían con solamente 12 soles.85 soles diarios. Su situación o suma que llama poderosamente la atención, más si estamos hablando de un funcionario público en esas épocas. Recordemos que en los medios probatorios ya aunque han sido evaluados, señalamos también que en su primer mandato el señor se desempeñaba como profesor universitario, eso demandaba, entendemos, gastos, el pago de colegiaturas, movilidad, etcétera, pero el perito dice que que el señor Cerrón Rojas pues vivía con ese monto, 12 soles con 85 céntimos diarios. Entonces, este medio probatorio tiene una calidad probatoria importante para la tesis fiscal porque de los propios documentos presentados por el señor Cerrón Rojas podemos apreciar que dijo tener 69.000 y picos como saldo inicial y su perito dice todo lo contrario. Asimismo, llama la atención que los montos que el señor Cerrón Rojas gastaba cuando era presidente regional sean 12 soles diarios, de acuerdo a su pericia, cuando pues el costo de vida en esos años, más tratándose de un funcionario público, médico, profesor universitario, etcétera, entendemos que era mucho mayor. Eso, el primer medio probatorio que pasamos a ofrecer a actuar el día de hoy. El siguiente medio probatorio a actuar se trata del 1Q y a través de este documento se nos pone en conocimiento la existencia de la investigación denominada Caso Los Dinámicos del Centro. Este documento es importante toda vez que de él verificamos la siguiente información. En la página número 2 del oficio número 3883-2021 podemos apreciar en el numeral 6 que indica: luego, a través de la disposición número 4 de fecha 6 de agosto del 2021, se resolvió ampliar la investigación por un plazo de 16 meses contados desde el inicio de las diligencias preliminares. Asimismo, se dispuso incorporar a la presente investigación dinámicos del centro en condición de investigados, entre otras personas, a Vladimir Roy Cerrón Rojas, así como a la persona jurídica Partido Político Nacional Perú Libre. Y este documento además nos hace conocer que los hechos materia de investigación en el caso dinámicos del centro eran los siguientes. En el presente caso, dice en el numeral 9 de esta comunicación, en el presente caso se tiene como hecho de investigación
la posible existencia de una organización criminal constituida en el interior del Partido Político Nacional Perú Libre, antes Movimiento Regional Perú Libre y Perú Libertario, que tenía entre sus objetivos los siguientes. Primer objetivo, financiar indebidamente a las diversas campañas políticas de carácter distrital, provincial, regional, congresal y presidencial organizadas por el Partido Político Perú Libre, desde su fundación con sus denominaciones anteriores hasta la actualidad. Segundo, financiar los pagos y servicios y gastos relacionados a los distintos procesos legales y judiciales que tuvieran los integrantes de la presunta organización criminal con dinero maculado proveniente de las actividades criminales cometidas, especialmente los procedimientos donde estaría involucrado o tendría interés su presunto líder, Vladimir Roy Cerrón Rojas. Asimismo, no se descarta la posibilidad de que las ganancias ilícitas sean directamente abonadas a las cuentas de los integrantes de la presunta organización criminal de mayor jerarquía o miembros con candidatura a cargos políticos quienes directamente habrían manipulado dicho dinero a nombre del partido o para sus intereses propios. Entonces, conocemos hasta acá cuál es, pues, el hecho o los hechos que se vienen investigando en el caso Dinámicos del Centro. Pero esta investigación comienza, entre otras situaciones, por lo siguiente. Podemos apreciar en el numeral 1, en el numeral 16 de dicha comunicación, que lo siguiente. Así pues, respecto a la estructura de la organización criminal denominada Los Dinámicos del Centro, la cual tiene gran relevancia en los hechos materia de la presente investigación, el aspirante a colaborador eficaz con clave 04-2021 FPCEDCFJ2D detalla cómo dicha organización, enquistada en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, desarrolló su esquema delictivo, el cual servía para posteriormente recabar ganancias ilícitas provenientes de dicho accionar delincuencial, con el fin de ser ingresados como financiamiento del Partido Político Perú Libre en todos sus ámbitos, así como para los gastos, costos y servicios requeridos en los procesos legales y judiciales de su líder, Vladimir Roy Cerrón Rojas. Esta información es relevante porque nos permite, pues, conocer las actividades ilícitas a las que se encuentra vinculado el señor Vladimir Cerrón Rojas y que existe, pues, esta persona como aspirante a colaborador eficaz con clave 04 del 2021 que ya narra situaciones o hechos concretos. Luego tenemos el medio probatorio 1R y se trata del anexo 1R o medio probatorio 1R. Es la decisión fiscal de apertura de diligencias preliminares en el mismo caso, Los Dinámicos del Centro, caso fiscal 2021-43. La disposición fiscal es la número 1 del 30 de junio del año 2021 y la información relevante de este documento y que aporta la tesis fiscal es que respecto a la naturaleza de la presente investigación, se señala en el numeral 4.5 que en el caso concreto se tiene que la tesis incriminatoria radica que desde el 1 de enero del 2011 hasta la actualidad existe una supuesta organización criminal, la misma que estaría dedicada al delito de corrupción de funcionarios, siendo que dicha actividad habría originado sendas ganancias ilícitas y cuya utilización habría servido para la constitución de personas jurídicas, así como la adquisición de diversos bienes inmuebles y muebles por parte de los involucrados en la presente investigación. Este accionar tiene como única finalidad darles una apariencia de legalidad al dinero de origen delictivo. Enseguida tenemos el medio probatorio 1S, constituido por la disposición fiscal de acumulación, disposición número 3, de fecha 26 de julio del año 2021, en el mismo caso Dinámicos del Centro, investigación 43-2021, en la que se señala la siguiente información relevante a la tesis fiscal, y es que en esta disposición, en el numeral 2.1.8, ya se precisa. En esa línea de ideas, las referidas actividades ilícitas vendrían siendo ejecutadas desde el año 2012 aproximadamente a la fecha, lo que les habría permitido ingresar al sistema financiero y bancario, así como también se habría utilizado de dicho accionar para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, aprovechando la cobertura que proporciona la globalización financiera, lo que haría inferir que estamos ante una organización criminal conocedora de sus actividades, con modus operandi, roles y niveles establecidos.
estos medios probatorios que han sido señalados en este momento, pues aportan a la tesis fiscal toda vez que nos permiten acreditar que esta organización o presunta organización criminal denominada Los Dinámicos del Centro no surgió en el año 2019, sino que la investigación se remonta al año 2011. Esto es cuando el señor Cerrón Rojas se desempeñaba como funcionario público, como gobernador regional de Junín. Por tanto, si no hay posibilidades de acreditar ingresos lícitos en ese momento que puedan permitir señalar que el dinero en materia de extinción de dominio tiene un origen lícito, entonces podemos válidamente entender pues que los orígenes serían de este tipo de investigaciones. Creo que se cortó la señal del juez. ¿Me escuchan? Sí, muy bajito, doctor, muy bajito lo escuchamos. Ya. Prosiga, mejor, doctor. Disculpe, se cortó el internet. Prosiga, doctor. Listo, muchas gracias. El siguiente medio probatorio a actuar es el consistente en el 1T, que contiene la sentencia número 041-2019-5JU/Corte Superior de Justicia de Junín, emitida por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado de Corrupción de Funcionarios, que sentenció al señor Cerrón Rojas Vladimir Roy por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. ¿Qué información relevante encontramos en esta sentencia? La imputación en ese caso, denominado caso mejoramiento de agua potable La Oroya, fue la siguiente. En el considerando primero encontramos acusación fiscal. En el presente caso, dice, el Ministerio Público refiere que en juicio oral va a demostrar, más allá de toda duda razonable, de manera objetiva, la responsabilidad de los acusados en el delito de negociación incompatible por el hecho concreto que estos se interesaron de manera directa e indebida en la ampliación del plazo número 3 de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de La Oroya, con la finalidad de favorecer al consorcio altiplano en la suma de 850,000 nuevos soles. Concretamente, al señor Cerrón Rojas se le imputó los siguientes cargos. Así se aprecia en la hoja número 3 de dicha resolución, de dicha sentencia, lo siguiente. Se probará que el acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas, en su calidad de presidente del Gobierno Regional Junín, a pesar de tener conocimiento de la cláusula octava del Convenio Internacional de Cooperación Técnica y Financiera y Administración de Recursos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Gobierno Regional Junín número 99-2008/GR-Junín, solicitó a la Organización de Estados Iberoamericanos hacer efectivo los pagos solicitados con cargo a los saldos de la transferencia financiera, comprometiéndose a tramitarlos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la asignación presupuestal, fondos que al final no fueron tramitados. Esa fue la imputación realizada en este caso denominado caso mejoramiento de agua potable La Oroya al señor Cerrón Rojas, que es hoy el demandado. ¿Y qué es lo que se sostuvo en esta sentencia? En la sentencia se señala que quedó probado en relación a la participación del acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas, que el acusado, pese a la respuesta denegatoria que realiza la Oficina de Convenios y Procesos de la Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI, a través de la cual se sustenta que, salvo que el gobierno regional y la OEI convengan de otro modo por escrito, el gobierno regional será responsable de cualquier otros gastos necesarios para la ejecución del convenio
y lo sufragará con fondos adicionales distintos a los especificados en cada anexo de ejecución. Es decir, de existir algún pago de mayores gastos generales, deberá ser asumido por el Gobierno Regional Junín. Sin embargo, el acusado en su condición de presidente del Gobierno Regional Junín, mediante carta número 117-2011, insiste con el trámite y solicita nuevamente a la Oficina de Convenios y Procesos de la OEI el pago de mayores gastos generales, contando dicha carta con el visto bueno de su coacusado Henry Fernando López Cantorín, a través de la cual solicita la efectivización de pagos a favor de Consorcio Altiplano, ganador de la Buena Pro y ejecutor de la obra. Todo ello con cargo a los saldos de las transferencias financieras, comprometiéndose el Gobierno Regional de Junín a tramitar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación presupuestal adicional. En ese sentido, en el literal E se señala, se concluye, por lo que esta judicatura concluye también que el acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas ha incumplido sus obligaciones funcionales establecidas en los literales A, F y G del artículo 21 del Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, aprobado por Ordenanza Regional 087-2008-GRJ/CR, y los literales C, H y K de las funciones específicas de la Presidencia Regional del Manual de Organización y Funciones de la entidad, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional número 645-2003 y consumado, por tanto, el delito de negociación incompatible. Es así que en esta sentencia se encuentra responsable al señor Cerrón Rojas por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y se le impone la pena privativa de 4 años de libertad efectiva. Enseguida tenemos el medio probatorio 1U, se trata de la sentencia de vista emitida en este mismo caso, que confirma la sentencia de primera instancia por considerar que en el punto G de dicha sentencia de vista se aprecia sobre la intervención de Vladimir Roy Cerrón Rojas sobre la base de los hechos probados que emitió la carta número 117-2011, mediante el cual requirió a la OEI el pago a favor de la contratista, teniendo conocimiento de la limitación contenida en el convenio marco, asimismo teniendo conocimiento que ya la OEI había denegado el pedido al gerente general. Se puede concluir en base a las reglas de la experiencia que señalan que cuando hay irregularidades administrativas, resulta probable el interés del servidor. Tampoco resulta aplicable el principio de confianza, por cuanto la sola confianza psicológica en su subordinado no es suficiente, por cuanto el criterio aplicable es el estar permitido confiar estando en las circunstancias, por lo que en todo caso su deber de garante le exigía revisar el contenido de la carta que firmaba, tanto si como regla de la experiencia se tiene que toda persona, antes de firmar un documento, primero lo lee, tanto más si de requerir el pago a favor de una contratista se trata. Por estos fundamentos, en la sentencia de vista se confirma la sentencia de primera instancia y se reforma la pena impuesta disponiendo lo siguiente: imponemos a 4 años de pena privativa de libertad de carácter suspendida por el periodo de prueba de 3 años para todos los sentenciados, entre ellos el señor Cerrón Rojas. Con estos documentos, ¿qué se pretende acreditar, señor magistrado? Que el señor Vladimir Cerrón Rojas, desde el inicio de su periodo de gobierno, tanto en el caso mejoramiento de agua potable de La Oroya, así como en el caso dinámicos del centro, se encuentra investigado por delitos o presunta comisión de delitos de corrupción de funcionarios y hasta, como hemos visto ahora, tiene una sentencia en ese extremo. Entonces, es ese el valor probatorio que pretendemos que se le dé a estos medios probatorios. Hasta ahí los 5 primeros medios probatorios de esta tarde. Gracias. Muy bien. Procuraduría. Muchísimas gracias, señor magistrado. Bueno, voy a hacer referencia al medio probatorio 1P, que corresponde al peritaje contable parte, solamente a recalcar ciertos puntos. Conforme se advierte en la página número 2 y 3, efectivamente este
esta pericia de parte tenía 4 objetivos. Entre ellas teníamos, señor magistrado, determinar la fuente de dónde provienen los ingresos del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas, comprendido durante el periodo 2002 a 2016. Señor magistrado, tenemos que tener en cuenta que entre los fundamentos de la demanda se estableció que justamente se viene cuestionando los ingresos de enero del 2008 al 10 de septiembre del 2021, ¿no? Por tanto, los periodos establecidos en este peritaje, en el peritaje, en la postulación de la demanda, difieren. Determinar a cuánto ascienden los gastos de adquisición, señor magistrado, eso es irrelevante. Sin embargo, cabe tener en cuenta, señor magistrado, que el cuarto punto era establecer el origen de adquisición del inmueble ubicado en Girón, Lima, número 1811, distrito y provincia de Huancayo. Del análisis de todo el documento vamos a poder establecer que este punto, que este objetivo no es claramente establecido ni se ha cumplido con ese objetivo en el presente documento. Podemos también advertir, señor magistrado, que en ninguna parte de este informe pericial se establece qué documentos han sido materia de análisis, qué información es la que ha merituado y ha dado como consecuencias la suscripción de este documento presentado, ¿no? En cuanto a la determinación del saldo inicial al 1 de enero del 2011, documento que obra página 4, vemos el análisis de los ingresos del 2002 al 2015. Cabe resaltar, señor magistrado, que únicamente esta información se basa en las declaraciones juradas presentadas ante la SUNAT. Sabido es que estos documentos solamente tienen un mérito, ¿qué? Mérito contributivo, para establecer cuáles son las determinaciones de los impuestos a pagar por esta persona. También podemos advertir que en todo el contexto de este informe, señor magistrado, no ha habido un cruce de información, no se ha contrastado, no se ha revisado los documentos y los extractos bancarios que establecen los movimientos que han sido cuestionados por la representante del Ministerio Público por la suscrita, ¿no? En general, señor magistrado, tenemos que advertir igualmente. En el punto 2.1, que obra páginas 8, en el análisis de los ingresos incurridos, en definitiva, la información ahí brindada y los egresos establecidos como canasta familiar del investigado son sumas que cuestionamos y que en definitiva contravienen el principio de la realidad por cuanto son montos que no son reales, señor magistrado, ¿no? Bastante reducidos, disminuidos en base a la realidad corresponde, ¿no? En general, señor magistrado, tenemos el punto 3, balance de ingresos y egresos. Tenemos que tener en cuenta que los ingresos que han sido tomados en cuenta son ingresos declarados de manera unilateral y que no han sido debidamente contrastados ni validados por ninguna autoridad, ¿no? Y por tanto, cuestionamos la información a cada artículo. Eso es todo. En cuanto a los otros documentos, nos adherimos a los documentos ya expuestos por la representante del Ministerio Público. En tanto, con esos documentos, lo que venimos a advertir es efectivamente, pues, una serie de actividades de carácter ilícito que han venido siendo desplegadas por el requerido, con los cuales pues estaríamos utilizando estas conductas ilícitas con el origen ilícito de los fondos que venimos requiriendo en extensión. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Defensa? Muchas gracias, doctor. El valor probatorio es que con esta pericia el mismo Ministerio Público está probando que existe saldo inicial, existe rentas de quinta categoría, lo cual el perito del Ministerio Público no ha querido reconocer, pese a que lo ha tenido como informe en el mismo contenido de la pericia. Este peritaje contable, en la página 217, señala lo siguiente en el punto A, que mediante disposición fiscal 2, de fecha 4 de agosto del 2016, la sexta Fiscalía dispuso abrir investigación contra el señor y otros por la comisión del lavado de activos en agravio del Estado. El objeto, ya lo he señalado, y el punto 3 es importante, y esto contesta a esto contesta lo que señala la Procuraduría al señalar de dónde sacó estos datos. El perito no se ha soñado estos datos, el perito ha tenido a la mano documentación del Ministerio Público en mérito al levantamiento al secreto bancario, al secreto tributario
y demás, y también toda la documentación que le habría otorgado el mismo señor Cerrón. Indicación de criterios científicos, técnicos, métodos, reglas que sirvieron para hacer el examen. Revisión, identificación, estudio y análisis de la información contenida y proporcionada por el investigado. ¿Cuál es la mala fe del Ministerio Público? Esta pericia tiene anexos. ¿Por qué no lo presentó con todos sus anexos para que su despacho resuelva de manera objetiva como titular garante? Asimismo, en el punto quinto, 1A, análisis patrimonial de Vladimir Roy Cerrón Rojas, señala, del análisis de la documentación producto del levantamiento del secreto tributario. Así dice, o sea, ¿qué cosa es lo que ha tenido a la mano? La documentación producto del levantamiento del secreto tributario, información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en adelante SUNAT y de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y otros documentos obrantes, ¿en dónde? En la carpeta fiscal, comprendidos en el periodo de la pericia desde el año 2002 al 2010, se ha determinado que hay ingresos del 2002 al 2010. En la página 5 de 17, en el punto 1.2, señala lo siguiente esta pericia. Evaluación a la documentación proporcionada por eSalud, Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Peruana Los Andes y Dirección Regional de Salud, ingresos de quinta categoría del año 2002 al año 2010. Esto no ha salido de su imaginación, sino ha salido de documentación, renta de quinta categoría. Y en la siguiente página explica la naturaleza de las rentas de quinta categoría. Y en la página 7 de 17, en el segundo párrafo, señala lo siguiente. Al respecto, obra en el expediente fiscal la constancia de haberes de salud, anexo 2. Cuadro de ingresos de la Universidad Nacional del Centro del Perú, anexo 3. Boletas de pago y contratos de la Universidad Peruana de los Andes, anexo 5. Y planilla de pagos de la Dirección Regional de Salud en adelante, direza anexo 6. Del investigado Cerrón, correspondiente periodo 2002 al 2010, de cuya información se determinó que los ingresos por este concepto de rentas de quinta categoría al investigado ascendiente al monto de 322.803.80 soles, conforme se observa del cuadro siguiente. A manera de pregunta, ¿acaso eso no es saldo inicial? Es cierto que el perito de la Fiscalía ha señalado que esto es que las declaraciones juradas que no se condicen con estos ingresos, de alguna manera para ellos tendría valor, ese es su criterio. Pero su perito mismo ha señalado, ante documentación fehaciente como extractos bancarios, contratos, renta de quinta categoría que informan la misma institución pública ante una declaración jurada objetivamente, ¿qué es lo que se va a valorar a manera de pregunta, señor magistrado? El documento objetivo. Renta de quinta categoría, extractos bancarios, no una declaración jurada. Dice y sigue señalando esta pericia, egresos incurridos en adquisición de inmuebles del año 2002 y del año 2010. Adquirió en calidad de compra un local comercial número 205, segundo piso ubicado en el Paseo La Breña, 125, 133, 133 y 139 del distrito de provincia de Huancayo. Un área de 18.25 metros cuadrados. Y sigue explicando la naturaleza del patrimonio que tenía el señor Cerrón Rojas. Asimismo, respecto de la evaluación de la documentación proporcionada, y a la página 13, el punto 1.2, evaluación a la documentación proporcionada por la Universidad Nacional del Centro del Perú y el Gobierno Regional Junín. Ingresos de quinta categoría, año 2011 al año 2014. Obra en el expediente fiscal, haberes, salud, anexo 2.
cuadro de ingresos de la Universidad Nacional del Centro del Perú, anexo 3, y cuadro detallado de remuneraciones del gobierno regional de Junín, anexo 4, del investigado Cerrón, correspondiente al periodo 2011 al 2018, de cuya información se determinó que los ingresos por este concepto de rentas de quinta categoría del investigado ascienden a 766.670.45 soles, conforme se observa del siguiente cuadro. Rentas de quinta categoría es imposible poder determinar con documento que no fuera objetivo. Y los documentos objetivos son que la misma entidad pública, a través de las oficinas que corresponde, ha informado los contratos de las diversas instituciones y cuánto percibía. Y ha llegado a 766.670.45. Ese es el monto que no quieren reconocer el Ministerio Público, entiendo, por el afán de sostener su teoría. Entonces, este es el aporte que la misma Fiscalía ha proporcionado y que abonan a la teoría del caso de esta parte. En lo que corresponde al anexo 1Q, cierto, es un informe de una investigación que se encuentra en curso. Es una investigación. Es una investigación. Su naturaleza lo señala claramente la ley. En lo que corresponde al anexo 1R, igual apertura de diligencias preliminares, cuanto más el objeto de aperturar una investigación preliminar es una mera sospecha solamente. Eso es lo que señala el Código Procesal Penal. El 1S, disposición de acumulación, están en investigación. El 1T es una sentencia 41-2019 del caso conocido públicamente, el caso Saneamiento La Oroya. También es de conocimiento público que sobre este caso existe un habeas corpus. Un habeas corpus fundado en el expediente 5094-2022, 0-1801-JR-DC-03, emitido por el juzgador Paredes Salas-Avis, que mediante resolución número 10 ha expedido la sentencia declarando fundada en parte la demanda de habeas corpus presentada por el señor Cerrón Rojas en contra del Poder Judicial. En consecuencia, se declara nulo el auto de calificación del 4 de noviembre del 2020, emitida en la casación 2236-2020 Junín, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Nula la resolución 47 de la Sala de la 47 del fecha 18 de octubre de 2019, sentencia de vista, emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín. Se ordena a la Sala Transitoria de la Corte emita nueva resolución tomando en consideración los argumentos esbozados en la presente sentencia. En concreto, este caso lo condenaron al señor Cerrón Rojas por un proveído en donde dispone que se pague. ¿Qué cosa? Lo que ya se había suscrito. Se había suscrito vía conciliación un pago. ¿Y qué tenía que hacer el señor Cerrón Rojas? ¿Cuestionar una conciliación? Claro que no. Solamente tenía que disponer la prosecución de ese acto jurídico de conciliación. Y por eso es que lo condenaron. Entonces, habiendo un habeas corpus, debe valorar su despacho, que es de conocimiento público también en ese extremo, esta sentencia que hace alusión el Ministerio Público y la Procuraduría Pública. Eso sería en lo que corresponde a esta parte el aporte probatorio de los medios que ahora realiza el Ministerio Público y Procuraduría Pública. Gracias, doctor. Gracias. Fiscalía, sobre este punto, ¿desea agregar algo más? Sí, señor magistrado, algo puntual únicamente respecto al informe pericial de parte que hemos actuado el día de hoy. El abogado nos ha señalado que en este documento
nos indica él, existe entonces un saldo inicial que este despacho fiscal ni la Procuraduría dice no ha querido reconocer. Además, señala que entre el periodo 2002 al 2018 habrían habido ingresos de cuarta categoría, de quinta categoría, que no pueden ser negados por parte del señor Vladimir Cerrón Rojas. Al respecto, debemos señalar lo siguiente. Este medio probatorio ha sido ofrecido y reiteramos su valor probatorio es el siguiente: acreditar que ni siquiera entre los propios documentos y declaraciones que realiza el señor Cerrón Rojas hay coincidencias. ¿Y por qué decimos esto? Porque si bien su perito, luego de hacer la explicación que ha hecho el abogado defensor el día de hoy, termina refiriendo que al año 2011 su ingreso inicial, el aporte inicial del señor Cerrón Rojas era de 781.203.14 nuevos soles, es decir, este era el dinero con el que él contaba al ingresar al gobierno regional. Sin embargo, el propio Cerrón Rojas, en su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, que ha sido actuado ya como medio probatorio 1E, señaló que este patrimonio con el que él contaba al ingresar a su periodo como gobernador regional de Junín era tan solo de 69.457.40. Entonces, esa es la relevancia de este documento. En cuanto ha señalado que el señor Cerrón Rojas emitió o tuvo renta de cuarta categoría y de quinta categoría entre el año 2011 al 2014, cuando él era gobernador regional, dicha aseveración también dista de la verdad, toda vez que el señor Cerrón Rojas, de acuerdo a sus declaraciones juradas realizadas a la Contraloría, señaló de manera clara, y es que así también lo establece la norma, que él se desempeñó como gobernador regional y solo en 2011 fue servidor como profesor universitario de la Universidad del Centro del Perú, no habiendo emitido ingresos de cuarta categoría en los periodos 2012, 2013, 2014. ¿No? Entonces, entendemos que los ingresos por ese periodo vienen pues únicamente del gobierno regional y eso es lo que se ha venido sustentando para acreditar que hay un incremento patrimonial no justificado porque esos son los ingresos que él percibía como gobernador regional no le hubieran dado la posibilidad de tener el dinero que es materia de extinción de dominio. Eso, respecto ahora a las investigaciones, respecto a los medios probatorios que han sido ofrecidos del caso Dinámicos del Centro, así como del caso Saneamiento La Oroya, debemos precisar que efectivamente en el caso Dinámicos del Centro, esta es una investigación que viene realizando la Fiscalía, pero no por eso no deja de ser un indicio de la vinculación de Cerrón Rojas con actividades ilícitas. Y es que estas investigaciones no solo pues se dan por iniciadas, digamos, por el mero capricho de un fiscal, sino porque existen elementos, existen indicios, existen hechos tangibles que son evaluados para dar inicio a una investigación. Finalmente, en cuanto al caso, a la sentencia Saneamiento La Oroya, señor magistrado, el abogado ha hecho referencia que existe una sentencia de habeas corpus. Esa sentencia no ha sido incorporada como medio probatorio a este proceso. Por tanto, no puede ser evaluado porque nosotros desconocemos de su contenido, toda vez que no hemos sido notificados con ello, porque nos gustaría saber cuál es la valoración, cuál es el análisis que se ha realizado en dicha resolución de habeas corpus a la que ha hecho referencia el abogado defensor. Eso únicamente. Gracias. Procuraduría. Señor magistrado, solamente para reiterar que el análisis y la revisión de ese informe pericial de parte, vemos que en ninguna parte el perito hace un análisis de las cuentas, de los estados bancarios y de los extractos. Es por eso que nos reafirmamos que ese informe única y exclusivamente ha hecho referencia a las declaraciones juradas.
Dos, en cuanto a la afirmación vertida por el abogado, en cuanto ha habido una mala fe de parte de la Fiscalía, al no presentar este informe con sus anexos, es oportuno referir, pues, que este proceso de extinción de dominio se basa en lo que es la carga dinámica de la prueba, ¿no? El requerido en su defensa tuvo 30 días hábiles a efecto de poder presentar cualquier nuevo probatorio. Ese tipo de afirmaciones en cuanto a la búsqueda de la Fiscalía, en que si es de mala fe o no, creo que escapa, que no deben ser materia ni de pronunciamiento, mucho que no mencionarse en estas instancias. Por el contrario, ¿no? Ellos han tenido suficiente tiempo para poder presentar los medios que consiguen. No, eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, defensa. Gracias, señor magistrado. Toda la teoría del Ministerio Público basa en, hay declaraciones juradas, y en esas declaraciones juradas no tenía tanta suma de dinero. Y luego de pronto apareció tanta suma de dinero, y eso es ilícito. La misma pericia, los mismos peritos del Ministerio Público han señalado de que ante una declaración jurada pesa documentos objetivos y ciertos. Y esos son los extractos bancarios, contratos por las instituciones públicas, rentas de quinta categoría, porque la pericia a la que hacemos referencia del señor, quien en vida fue Juvenal Mendoza Lázaro, ha tenido todo su sustento en los documentos que obran en la carpeta fiscal. Eso es en lo que corresponde a la pericia. Ahora, es cierto que este proceso es vía carga dinámica de la prueba, no se presentaron los medios probatorios. Eso no quita que el contenido de la pericia, el contenido se pueda evaluar de manera sistemática y no sesgada. Respecto de las investigaciones, hay grados de sospecha. Entonces, la preliminar es una sospecha simple. Y como bien dice el Ministerio Público, así como está el documento presentado vía carga dinámica de la prueba, las disposiciones que ha presentado de apertura de investigación están en investigación preliminar. Sospecha simple. Y así debe ser evaluado. Gracias, doctor. Bien, Fiscalía, por favor, el siguiente grupo. Gracias, señor juez. En el siguiente grupo de medios probatorios encontramos el 1V, consistente en el oficio número 007812-2023-migraciones-UGD del 14 de julio del año 2023. En el contenido de este documento podemos apreciar el registro de ingresos y salidas del señor Cerrón Rojas, siendo el primero de entrada el 7 de junio de 1994 hasta el último ingreso registrado el 9 de junio del 2019. Si nosotros apreciamos esta documental, podemos advertir que en las fechas 12 de julio del 2011 al 20 de julio del 2011, Cerrón Rojas estuvo en Panamá. Del 23 de noviembre del 2012 al 10 de diciembre del 2012, estuvo en Holanda. Del 16 de marzo del 2013 al 23 de marzo del 2013, estuvo en Costa Rica. Del 30 de agosto del 2013 al 10 de septiembre del 2013, estuvo en Brasil. Del 24 de marzo del 2014 al 7 de abril del 2014, estuvo en México. Del 14 de febrero del 2015 al 28 de febrero del 2015, estuvo en Panamá. Del 27 de septiembre del 2015 al 2 de octubre del 2015, estuvo en Ecuador. Del 11 de noviembre del 2015 al 13 de noviembre, estuvo en Bolivia. Del 26 de septiembre del 2016 al 1 de octubre del 2016, estuvo en Ecuador. Del 20 de diciembre del 2016 al 20 de enero del 2017, estuvo en Colombia.
Del 13 de julio del 2018 al 22 de julio del 2018 estuvo nuevamente en Panamá. Del 8 de mayo del 2019 al 17 de mayo del 2019 estuvo en Holanda. Esta información, ¿por qué es relevante? Porque recordemos que en la pericia de parte presentada por el señor Cerrón Rojas, el perito señaló que el demandado vivía con aproximadamente 12 soles diarios. ¿Quién le pagaba las salidas del país al señor Cerrón Rojas? ¿Con qué dinero salía, ingresaba en estos periodos de tiempo a los países que ya hemos hecho mención? La carga dinámica de la prueba, en este caso, ha podido hacer que la defensa de Cerrón Rojas presentara pues los documentos necesarios que pudieran acreditar si alguien de repente era tan gentil de hacerle invitaciones para este tipo de viajes, etcétera. Si no ha sido así, ha salido de sus peculios, ha salido de sus propios ingresos. En ese sentido, este documento nos permite acreditar las ingentes cantidades de dinero que gastaba el señor Cerrón Rojas cuando salía del país, porque entendemos era de su propio dinero, porque no está probado lo contrario, y además nos permite saber que a partir del 2015, cuando él deja de ser funcionario público, como vemos en este registro migratorio, él tiene salidas fuera del país. Por tanto, entendemos que las labores que realizaba dentro del territorio peruano eran pues cuando él estaba en el Perú. No podía seguir ganando dinero por actividades laborales si no estaba en nuestro país. Entonces, eso iba restando los ingresos que el señor Cerrón podía percibir de sus remuneraciones, del trabajo que podía realizar como médico en nuestro país. El otro medio probatorio es el 1W. En este medio probatorio encontramos el oficio número 1915 del 2023-SUNAT/7N0500 del 25 de agosto del año 2023. Este documento remitido por SUNAT nos hace conocer la siguiente información, que entre el año 2011, fines del 2011 hasta el año 2014, diciembre del 2014, y es más, hasta julio del 2015, el señor Cerrón Rojas no presentó rentas de cuarta categoría. Eso desacredita pues lo señalado por el abogado defensor, quien indicara que el señor Cerrón Rojas trabajaba en la Universidad del Centro, que trabajaba en la Universidad Peruana Los Andes, que realizaba labores de cuarta categoría, etcétera, que le permitieron tener cantidades de dinero cuando era gobernador regional. Eso no es cierto. Y así así podemos encontrar en esta información de SUNAT, en la que claramente evidenciamos que es recién a partir de julio del 2015 que el señor Cerrón Rojas realiza sus declaraciones juradas por ingresos ingresos de cuarta categoría. El siguiente medio probatorio es el 1X, constituido por la sentencia número 04-2023-6-HUP/Huancayo del sexto juzgado penal unipersonal supraprovincial especializado en corrupción de funcionarios en el expediente 01978-2016-63-1501-JR-P, a través del cual se sentenció al señor Cerrón Rojas por el delito de colusión. En este caso, apreciamos a folios 2 de dicha sentencia lo siguiente: el acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas, identificado con DNI, número natural D, dice es parte procesal y está considerado como acusado. En este caso se ha descrito los siguientes hechos como circunstancias concomitantes, encontramos en la página 5. No obstante, en las circunstancias precedentes, en el periodo 2011-2014, los imputados Vladimir Roy Cerrón Rojas, presidente regional del gobierno regional Junín, dejamos de lado a todas las demás personas, dice, se habrían concertado con los extraneus cómplices primarios Serafín Samuel Blanco Campos y Luis García Morón, ex representantes legales del Consorcio Regional Huanca, asimismo con la extraneus cómplice primario Natalie Yanina de la Vega Estrada,
gerente general del Grupo GMC SAC, en la admisión, evaluación, adjudicación directa y suscripción del contrato para la construcción, administración y operación del servicio aeroportuario de la región Junín, mediante un nuevo gran aeródromo regional Huanca en los distritos de Sicaya, Huancayo y Orcotuna, Concepción del departamento de Junín, con el único fin de adjudicarle de manera directa su ejecución, logrando su objetivo con la suscripción del contrato de fecha 4 de junio del 2014, situación que generaría la obligación de la entidad de pagar 0.5% del monto de inversión propuesto con la declaración de interés de la iniciativa privada, pago que ascendería a la suma de 2.018.180 nuevos soles. Es decir, los imputados, para lograr su objetivo, omitieron los pronunciamientos de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, en adelante MEF, como la más alta autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, transgrediendo lo establecido en los numerales 7, 8, 9, numerales 9.1, 9.2, 9.3 y 14 de la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas, y el artículo 5 del reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 146-2008 UIF, que señala los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, con los que toda iniciativa privada deben cumplir para ser declarada de interés. Hicieron consulta a OCITRAN, no contaron con la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil y modificaron la autosostenibilidad del proyecto, situación que afectó la transparencia y legalidad con la que deben regirse las actividades de la gestión pública, poniendo en riesgo el uso de los recursos públicos para hacer rentable un proyecto que desde el momento de su propuesta se señaló que no era sostenible. Los imputados han infringido el literal A del artículo 102 del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado con Ordenanza Municipal 130.2012, que señala que los dictámenes son los documentos que contienen una exposición documentada, precisa y clara de los estudios que realizan las comisiones sobre las proposiciones de ordenanzas y acuerdos regionales que son sometidas a su conocimiento, además de las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio. Asimismo, la Ley Marco de Asociaciones Públicos-Privadas, que establece los requisitos para la adjudicación de las iniciativas de inversión privada presentadas dentro del Marco de Asociaciones Público-Privadas, Manual de Organización y Funciones y Reglamento de Organización y Funciones, para lo cual se ha tenido la participación de cada uno de los imputados, como sigue. En este caso, Aeródromo Huanca, se señala en la página 14 específicamente en relación a Cerrón Rojas lo siguiente. No obstante, a lo mencionado en los párrafos anteriores, el 4 de junio del 2014, el imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas, presidente regional, y el imputado Luis García Morón, representante legal del Consorcio Regional Huanca, suscribieron el contrato para la construcción del Gran Aeródromo Regional Huanca, sin considerar los pronunciamientos de la Dirección General de Política de Inversiones del MEF y omitiendo el requerimiento de dicha dirección, sin contar con la opinión previa del MEF, sin contar con la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil ni del organismo supervisor OCITRAN, inobservando el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo 1012, decreto que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas y su reglamento. Ahora bien, de la revisión del contrato se evidencia que el proyecto no es autosostenible, puesto que el referido contrato contiene cláusulas en las que han incluido garantías del Estado, por los que no es cierto que la iniciativa privada no requiera garantías de parte del Estado y menos efectuarán inversiones en forma directa en el proyecto adjudicado que involucre fondos públicos, como la entidad ha señalado. Por esos fundamentos se le sentencia al señor Cerrón Rojas decía que se le sentencia a Vladimir Roy Cerrón Rojas y otros a 4 años de pena privativa de libertad por la comisión del delito de colusión. Y es que sobre la responsabilidad del acusado, en el 2.53 de esta resolución se señala: respecto al acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas, en su condición de presidente del gobierno regional de Junín, de acuerdo con los literales H y K de la hoja
específica de funciones del presidente regional del Manual de Organización y Funciones, tenía entre otras funciones la de cumplir y hacer cumplir las normas legales relacionadas a la gestión del gobierno regional y suscribir los contratos, convenios y demás documentos vinculados con la gestión del gobierno regional de acuerdo a la legislación vigente. Asimismo, de acuerdo con el artículo 21, literal L del Reglamento de Organización y Funciones, tenía como función celebrar y suscribir en representación del gobierno regional contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y además acciones de desarrollo conforme a la ley de la materia. Como es de advertir, de acuerdo con las normas de gestión señaladas, las funciones específicas atribuidas al presidente del gobierno regional Junín debían ejercerse de conformidad con la norma vigente. Sin embargo, pese a estos pronunciamientos de la Dirección Regional de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, promovió las gestiones para la construcción de un nuevo aeropuerto, puesto que con fecha 10 de octubre del 2013 suscribió la Ordenanza Regional 167-2013, en la que se acordó declarar de necesidad de interés regional el desarrollo y administración del Gran Aeródromo Huanca, ubicado en el ámbito de los distritos de Orcotuna de la provincia de Concepción y de Sicaya de la provincia de Huancayo. Luego, mediante memorándum 452-2913 del 27 de septiembre de 2013, dirigido al gerente general, indicó iniciar trámite para que se declare de necesidad pública y utilidad regional la construcción, desarrollo y administración de un aeródromo regional en la región Junín, en el cual se denominará Gran Aeródromo Huanca. Lo que resulta relevante de este memorándum es que se emite con posterioridad a la presentación de la iniciativa privada formulada por el grupo GNM de Natalie de la Vega Estrada y recoge la denominación que propuso en dicha propuesta que además estuvo dirigida al presidente del gobierno regional de Junín. Del mismo modo, suscribió el contrato de título habilitante de fecha 4 de junio del 2014 a favor de Consorcio Aeródromo Regional Huanca, pese a que no existía ninguna justificación técnica ni económica para ello. Además que la propuesta del consorcio se planteó como cofinanciada, es decir, que no era autosostenible. Sin embargo, sin ningún sustento fue admitida como autosostenible con la evidente intención de adecuarlo al trámite previsto en el artículo 9.1 del Decreto Legislativo 1012, esto es, que pase inmediatamente a la etapa de diseño de proyecto, evitando de esta manera el trámite previsto en el artículo 9.2 de la mencionada norma, evidenciándose con ello que infringió sus deberes de cumplir y hacer cumplir las normas legales relacionadas con la gestión del gobierno regional y suscribir contratos, convenios y demás documentos vinculados con la gestión del gobierno regional de acuerdo a la legislación vigente. El siguiente medio probatorio consiste en el 1Y y se trata del oficio número 34657-2021 SBS del 14 de julio del año 2021. En este documento podemos apreciar de manera clara cuáles son los ingresos que detecta como ingresos que llaman la atención la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros y AFP. Y encontramos, por ejemplo, en la página 4 de dicho informe, operaciones de la cuenta a plazo fijo BBVA número, termina en 051 esta cuenta, y se aprecia apertura de depósito 03, 22 de diciembre del 2017, un abono de 602.800 nuevos soles, y si nosotros apreciamos cuál es apreciamos el pie de página de este abono, podemos advertir lo siguiente. La UIF detecta que el abono se realizó con fondos en efectivo, declaró en el formulario de registro de operaciones como origen de los fondos pago de haberes. Sin embargo, dice la UIF, cabe mencionar que no se advierte que provenga de algún retiro de alguna de sus cuentas, desconociéndose el origen de esos fondos en efectivo. Situaciones como esta son las que describe la UIF en este informe y por ello señala lo siguiente. Acciones destinadas al retiro o pérdida de fondos realizada por parte de Vladimir Roy Cerrón Rojas. Dice en el numeral 17, la UIF Perú, en fecha 12 de julio del 2021,
recibió información de inteligencia financiera relacionada con Vladimir Roy Cerrón Rojas, consistente en el rescate de fondos mutuos en Interfondos por un total de 1.253.074 soles. Dicha operación de rescate fue solicitada el 8 de julio del 2021, para lo cual solicitó que dicho rescate se realice mediante la emisión de un cheque de gerencia a su propio nombre, el mismo que fue emitido el día siguiente, 9 de julio del 2021, en la agencia Petituars, Lima. 18. Al respecto, la UIF advierte que dicho rescate de fondos constituye una intención de pérdida o desvío de fondos con la finalidad de que estos no sean afectados con medidas limitativas convencionales propias de una investigación penal, pues esta operación de rescate o de retiro de fondos se realiza luego de haberse dispuesto el inicio de la investigación preliminar por lavado de activos a cargo de la Sexta Fiscalía Provincial de Huancayo, y de manera casi inmediata al requerimiento fiscal de aplicación de la medida de CAF por parte de la UIF Perú. Es pertinente señalar que la UIF Perú recibió la solicitud de aplicación de la medida CAF el 6 de julio del 2021. Vladimir Roy Cerrón Rojas, en la ciudad de Lima, solicitó el rescate de sus fondos mutuos el 8 de julio del 2021. Vladimir Cerrón Rojas logró obtener la omisión de un cheque de gerencia a su nombre por 1.236.543.30 el día 8 de julio del año 2021. Finalmente, tenemos el auto como medio probatorio 1Z, el auto que resuelve el requerimiento de incautación. Este auto de 3 de agosto del 2022 ha sido emitido en el expediente número 62-2021 del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, y resuelve declarar fundado el requerimiento formulado por el fiscal provincial del tercer despacho de la primera Fiscalía Supraprovincial especializada en lavado de activos, y autoriza la incautación de los montos siguientes: 377.027.93 soles de la cuenta de ahorros del Banco Moneda Nacional, dice, de la cuenta de ahorros que termina en 832 del BBVA, y entre otros 1.236.543.30 que se encontraría en la cuenta de ahorros de Moneda Nacional del Interbank, la misma que termina en la cifra 184. Me parece que hasta acá los 5 siguientes medios probatorios, señor juez. Bien. Procuraduría. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a hacer referencia al medio probatorio anexo 1Y, que corresponde al oficio 34657-2021 emitido por la Superintendencia de Banca y Seguro. Este documento nos hace referencia a un congelamiento administrativo de fondos justamente dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera, en tanto ya se había advertido de parte del requerido operaciones sospechosas, operaciones de fondos, señor magistrado, en donde justamente, reiterando el término, los fondos devienen de origen desconocido. Es más, dentro de esas operaciones hubo un abono de 1 millón de soles en efectivo, operación que en vista de la cercanía que había entre el funcionario de la Caja Huancayo, no fue debidamente informada conforme debió hacerse justamente a la UIF, ¿no? La representante del Ministerio Público ya detalló la importancia de este documento, pero es beneficioso que lo reiteremos, señor magistrado. Este documento evidencia de manera clara cómo ya la autoridad competente había detectado esta serie de operaciones llevadas a cabo por el requerido con fondos, como ya lo dijimos en su oportunidad con el análisis de las pericias de la Fiscalía, que justamente los orígenes se desconocen, ¿no? Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Defensa. Muchas gracias, doctor. En lo que corresponde al anexo 1V, debemos de señalar que en el periodo 2011 al 2014
el señor Cerrón ostentaba el cargo de presidente regional. Y el año 2019 también, hasta el mes de agosto. Entonces, no detalla si sus viajes fueron solventados por el gobierno regional de Junín, y además de que para poder salir de viaje, de acuerdo a la ley orgánica de gobiernos regionales, necesita un permiso, necesita una autorización y todo ello. En ese contexto debe evaluarse. Además de ello, en la pericia que hacía tanto énfasis el Ministerio Público, suscrita por el señor Juvenal Mendoza Lázaro, evalúa y declara que la fuente de los pasajes, a través de una declaración jurada, procedentes de dónde? De un saldo inicial. Existe un saldo inicial, existe procedencia lícita de todo el dinero que se pretende incautar. Y así lo señala esa pericia. Por eso reiteramos que se evalúe de manera sistemática toda la pericia. ¿Fiscalía desea agregar algo más sobre este punto? No he concluido todavía, doctor. Disculpe, continúe. Gracias, doctor. Eso es en lo que corresponde al anexo 1V. En lo que toca al anexo 1W, hay que leer todo el documento. En la página 2, en el primer párrafo, señala lo siguiente. Cabe precisar que no se brinda el reporte detallado de las declaraciones presentadas por el citado contribuyente, puesto que las mismas contienen información reservada de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 del texto único ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133/2013-F y normas modificatorias, no encontrándose su solicitud dentro de las excepciones a que refiere el indicado articulado. En concreto, ¿esta es una información faltante? Sí. ¿Es una información incompleta? Sí. Es una información incompleta la que ha brindado la SUNAT. Así también debe de evaluarse y merituarse este medio probatorio, no de manera contundente señalando que no tiene rentas de cuarta categoría. Si está probado con los documentos denominados extractos bancarios, en los cuales se apoyan tanto la pericia del Ministerio Público de que existe saldos. Eso es más valedero ante una declaración. En lo que corresponde a la sentencia que hace referencia el Ministerio Público y al llamado caso Aeródromo, también es de conocimiento público de que ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional en la que ha dado la sentencia de manera favorable al del señor Cerrón Rojas en el expediente 174-2024 PHC-TC. Jurídicamente hablando, si hay una sentencia del Tribunal Constitucional a favor, fuera cual fuera su contenido, se entiende que no existe una sentencia condenatoria. Pese a ello, también es de conocimiento público de que existe un recurso de casación pendiente de ser resuelto en la Corte Suprema por el tema de fondo respecto de este caso que hace alusión el Ministerio Público. Por tanto, de los casos que pretende hacer ver de que está incurso en acciones delictuosas, todas están siendo cuestionadas conforme al derecho que nos asiste. Además, hay que tener en cuenta que el delito por el cual fuera sentenciado de manera ilegal, en este caso Aeródromo, es de colusión simple. Y en la colusión simple, de acuerdo al tipo penal, no hay afectación al patrimonio. En ese extremo también debe ser evaluado esta sentencia. En lo que corresponde al anexo
1Y es importante y esto también refuerza nuestra teoría en el punto siguiente. Primero, el punto fuerte que hace referencia es el punto 10, en donde el oficio detalla las operaciones realizadas en el CEMAC Huancayo, en donde señala una apertura de fecha 17 de diciembre del 2018 por un importe de 260,000 proveniente del acumulado de actividades como médico neurocirujano por el periodo de 5 años. La UEF señala que no detallan y es un origen desconocido. Nosotros debemos hacer énfasis al numeral 11. De este oficio señala que hay operaciones en el BBVA de la cuenta a plazo fijo número 0011-0235-03-00185051 por el importe total de 816,800, los mismos que fueron cancelados el 3 de marzo del 2020 y luego abonados a la cuenta de ahorros BBVA número 0011-0235-02-00429832 por el importe acumulado de 879,550 soles, con el detalle siguiente. Y en el cuadro siguiente podemos apreciar, y pido a su despacho tome atención a los índices. En el primer cuadro dice fecha del 5/10/2017, apertura depósito 001, abono 212,000. Y ahí hay un apéndice, 1, dice, y abajo, el abono fue realizado con cargo a su CAM del BBVA a la cuenta 011-235-0200429832, cuyo origen los fondos correspondientes al pago de haberes. ¿Qué son pago de haberes? Renta de quinta categoría, lo cual no quiere reconocer hasta ahora. Y así dice este mismo informe, y así tiene que ser valorado. En el mismo cuadro, en fecha 22/12/2017, apertura depósito 002, abono 2,000 soles y el índice 1 igual. El abono fue realizado con cargo a SEMAN del BBVA número 0011-235-02-00429832, cuyo origen los fondos corresponde al pago de haberes. En el superíndice 2 de fecha 22 de diciembre de 2017, apertura depósito 03 por el abono de 602,800, señala: el abono se realizó con fondos en efectivo. Declaró en el formulario de registro de operaciones como origen de los fondos pago de haberes. Cabe mencionar que no se advierte que provengan de algún retiro de alguna de sus cuentas, desconociéndose el origen de estos fondos en efectivo. Eso es lo que pretende hacer ver el Ministerio Público, que de dónde provienen esos 602,000 soles. En el punto 3 señala, en el superíndice 3, los fondos fueron abonados en su cuenta CAM del BBVA número 0011-0235-02-00429832. También queremos poner énfasis de que en el punto 12 señala lo siguiente. Asimismo, en la cuenta de ahorros en moneda nacional, el CAM, del BBVA, de la cuenta 0011-0235-02-00429832, en el cual recibió los fondos del plazo fijo de la misma entidad bancaria, BBVA, entre enero del 2010 y abril del 2021, registra ingresos por el total de 1,537,842 y egresos por un total de 1,209,238. Cabe señalar que mayor parte de los ingresos en esta cuenta corresponde a una sola operación consistente en la cancelación de la cuenta a plazo fijo
número 0011-235-0300185051 por 879.550 del 3 de marzo del 2020, en tanto que sus ingresos por haberes, 78 operaciones, en todo el periodo fue de 369.120 y depósito en efectivo 7 operaciones por un total de 170.293. El detalle está en el siguiente cuadro. Entonces, con este énfasis que nosotros hacemos, se ha probado de que existe rentas de quinta categoría, reconocidos por el mismo informe que presenta el Ministerio Público. Respecto al auto que resuelve el requerimiento de incautación, cierto que le han incautado el patrimonio, que es materia de la presente, no tenemos ninguna observación. Eso es todo, señor magistrado. Bien, ¿Fiscalía desea agregar algo más sobre este punto? Sí, señor magistrado. Respecto al medio probatorio 1Y, consistente en la información remitida por la SBS, el abogado ha señalado que pues este documento más bien acreditaría que sus ingresos datan de la cuenta de ahorros que fue cancelada, que termina en 051 del banco BBVA. Al respecto, y también solicitando que su despacho tenga a bien verificar estos cuadros que aparecen en el numeral 11 y numeral 12 del informe de la UIF, debe apreciarse que efectivamente en la cuenta BBVA, que termina en 051, el 22 de diciembre del 2017, el señor Cerrón aperturó una cuenta con 602.800 nuevos soles y se indica en el índice respecto de ese monto que no se advierte que provenga de algún retiro de alguna de sus cuentas, desconociéndose el origen de esos fondos en efectivo. Ese monto sumado al ingreso que él tenía de 212.000 que fue ingresado a esa cuenta 051 el 5 de octubre del año 2017, todo eso fue transferido a la cuenta de ahorros BBVA que termina en 832. Sin embargo, ese hecho de transferir de una cuenta a otro no hace lícito el monto. Sigue manteniendo ese mismo origen desconocido, porque si bien en la cuenta 051 la UIF determinó que no se conoce cuál es el origen de estos montos, toda vez que Cerrón Rojas señala que es de pago de haberes, pero no viene de ninguna de sus cuentas, al llevarla a otra cuenta, sigue manteniendo la misma situación. Sigue siendo un monto que no está debidamente justificado. Entonces, el abogado no podría indicar que al haber hecho ese recorrido de una cuenta a otra, es que se vuelve lícito o de repente ya tiene un origen lícito. Eso no puede respaldarse de forma alguna. Ahora, en relación al medio probatorio referido a la sentencia del caso Aeródromo Huanca, sin perjuicio de que ese caso, señor magistrado, de que la sentencia del Tribunal Constitucional a la que ha hecho referencia el día de hoy el abogado defensor no ha sido ofrecido como medio probatorio a este proceso judicial, es decir, no ha sido incorporado por ninguna de las partes, este despacho también ha tomado conocimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en un caso de habeas corpus, por este caso específico de Aeródromo Huanca, en el que el Tribunal Constitucional señala que la sala debe pronunciarse respecto de la existencia o no de prescripción en ese caso. Ahí, señor magistrado, es importante reforzar y recalcar, es justamente por eso que el subsistema de extinción de dominio recibe tanta crítica de parte de personas que están siendo procesadas por este tipo de procesos, toda vez que muchas veces, en muchas ocasiones, en los procesos penales, el transcurso del tiempo hace que muchas situaciones ilícitas y hasta delictivas queden impunes, porque se aplica, claro, el transcurso del tiempo y entonces prescribe y ya no es perseguible el delito. Sin embargo, en extinción de dominio no sucede lo mismo, porque lo que es ilícito, lo que fue ilícito hace 10 años, sigue siendo ilícito siempre. Entonces,
esa sentencia que resuelve un habeas corpus en el caso Aeródromo Huanca y ordena que la sala se pronuncie respecto de si hay prescripción o no en ese caso penal, no tendría por qué afectar el resultado de este proceso, porque los indicios de origen ilícito existen. Y entonces, eso es lo que debe tomar en consideración su despacho. Ahora, respecto a la información remitida por la SUNAT en relación a los recibos de cuarta categoría, el abogado ha señalado que este es un documento de alguna manera incompleto, dice, porque en la propia información, en el propio informe se señala que no se adjunta o no se entrega información que podría corresponder al secreto tributario. Sin embargo, señor magistrado, efectivamente, la SUNAT no nos ha indicado cuánto ha sido el aporte del señor Cerrón periodo por periodo. Es decir, no nos ha dado montos. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la reserva tributaria. Sin embargo, sí nos ha señalado cuáles han sido los periodos en los que el señor ha declarado rentas de cuarta categoría. Y es claro que el señor Cerrón no declaró rentas de cuarta categoría en el periodo en el que fue presidente regional de Junín, del 2011, diciembre del 2011 a diciembre del año 2014. Por tanto, nosotros insistimos en que sus ingresos lícitos únicamente provienen de las rentas, de los ingresos que él percibía como gobernador regional de Junín. Y es en base a ese monto que se tiene que determinar cuáles han sido los ingresos lícitos, cuál era la capacidad adquisitiva del señor Vladimir Cerrón Rojas, que como hemos venido acreditando a través de los medios probatorios que estamos actuando, pues no se sustentan, no se justifican en esa actividad de funcionario público, gobernador regional en ese periodo del año 2011 al 2014. Eso es todo. Gracias. Procuraduría. Solamente, señor magistrado, para aclarar el punto que ha cuestionado el abogado en cuanto a los permisos, en cuanto a los viajes. La información emitida por la Superintendencia de Migraciones. Efectivamente, ¿no? Acá es conocido y es de información pública el periodo en donde el señor Cerrón Rojas ha venido ejerciendo el cargo de presidente regional. Y justamente esos gastos dentro del periodo que él venía ejerciendo ese cargo público son gastos que no han sido asumidos por él, sino por el gobierno regional de Junín. Bajo este contexto, el mismo abogado lo ha referido. Entonces, esos son menores gastos que tendría que contabilizarse dentro de su informe pericial contable, ¿no? Por otra parte, también lo mismo que refirió la representante del Ministerio Público, el pronunciamiento en cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional no refiere ni cuestiona la validez de los hechos que venimos estableciendo como antecedentes para la adquisición de los fondos ilícitos por parte del requerido. Por el contrario, únicamente versa sobre un pronunciamiento de forma en cuanto al tema prescriptivo de una acción penal. No, señor magistrado, entonces no podría, bajo este contexto, pretender cuestionar las afirmaciones que se vienen haciendo sobre justamente la ilicitud que venimos alegando de los fondos de cómo ha adquirido esta persona los fondos y justamente sobre los cuales se está solicitando la extinción de la. Eso es todo, señor magistrado. Defensa. Gracias, señor magistrado. No hay ninguna ilicitud de los fondos que pretende extinguir el Ministerio Público. No lo hay. Y estos mismos medios probatorios que ha presentado hacen ver de manera sistemática que existe un saldo inicial. Y no se puede pretender de que con una declaración jurada que no ha señalado y que el mismo perito ha señalado de que de manera objetiva se tiene que tener en cuenta los documentos en donde obran, como los extractos bancarios, las remuneraciones percibidas. El mismo Banco de la Nación te paga tus remuneraciones durante el año 2011 y 2014 y eso pretende ser desconocido como saldo inicial. ¿Acaso el saldo inicial solamente es del año 2011? Entonces, existe un saldo inicial. No hay ninguna ilicitud del dinero que pretenden extinguir. Entonces, este medio probatorio, el 1W, no ha dado información completa. Hay rentas de cuarta categoría que no ha detallado y existen. Y por eso es que hemos presentado otro medio probatorio que en su momento se va
actuar. Respecto de la sentencia que hace referencia, es cierto que hay un habeas corpus, es cierto que es por prescripción, pero lo que sí no quieren reconocer es que hay una casación. Hay una casación por el tema de fondo, claro que sí. Y en esa casación se está cuestionando la ilicitud, la ilegalidad del actuar por parte de los juzgadores. ¿Por qué? Porque en ese caso del aeródromo no se ha gastado ni siquiera un sol. Ese es el tema de fondo. No se ha invertido absolutamente nada en ese proyecto y eso es tampoco lo que no quieren leer. Ahora, en lo que corresponde el anexo 1Y, ahí mismo señala, y eso es lo que hemos ido cuestionando a los peritos del Ministerio Público. Si se mueve de una cuenta a otra cuenta, hay que sumarlos, ¿verdad? Claro que no. ¿Cómo vas a sumar si se mueve de una cuenta a otra cuenta? Existe un ingreso y un egreso. Un ingreso y un egreso. No se puede sumar, es ilógico. Y aquí lo corrobora justamente en estos cuadros que venimos cuestionando. En lo que corresponde, bueno, al auto que resuelve el requerimiento y incautación, ya hemos señalado que no hay nada que alegar. Gracias, señor magistrado. Bien, vamos a suspender, por favor, 2 minutos y continuamos. Doctora, ¿no se le está escuchando? Por Ya favor, comienzo. Gracias. Gracias. por favor, el siguiente grupo, gracias. Bien, el siguiente medio probatorio es el 1A1 y consiste en el oficio número 115-2024 F Supra TEDCF-MP FN 4D, carpeta fiscal 4-2021 del 8 de mayo del 2024, a través del cual la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, cuarto despacho, nos remite, como señalé, la carpeta fiscal o los actuados de la carpeta fiscal 4 del 2021 en el caso Dinámicos del Centro, y podemos apreciar la resolución Huancayo 26 de julio del año 2021, disposición 12-2021, caso 154-2019, en la que se señala en la página 14, en relación a esta tipificación, Ministerio Público estima que existen indicios reveladores que harían presumir que Vladimir Roy Cerrón Rojas sería integrante de la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro, quien habría cumplido un rol como colaborador principal atendiendo al cargo que ostentó como presidente del gobierno regional de Junín entre enero a agosto del 2019. Y posteriormente como líder y secretario nacional del Partido Político Perú Libre a cargo de la gestión de turno 2019-2022 en la región Junín, la misma que controla diferentes direcciones regionales, entre ellas la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, donde estratégicamente designó como directores de Transportes y Comunicaciones a sus coinvestigados Waldis Vilcapoma Manrique y a José Eduardo Bendezú Cutarra. Así también por lineamientos partidarios se designaron a los otros coinvestigados, como es el caso de Francisco Mueda Santana, Eduardo Daniel Reyes Salguerán, Marina Asunción Vázquez López y por filiación política también a Delio Caizaguana Martínez, personal nombrado como responsable del examen de manejo y jefe de los otros evaluadores de manejo desde septiembre del 2019 a la actualidad. Esto es colocación de gente de su entorno político en lugares estratégicos a fin de darle continuidad a las actividades ilícitas que se venían desplegando en la citada institución, orientadas no solo al tráfico de licencias de conducir a cambio de sumas de dinero, sino también a la contratación de personal CAS, de forma direccionada en la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, todos con afinidad o llegada política al partido, como es el caso de los ciudadanos Joel Pomazunco Velarde y Magali Lara Rivera, siendo que respecto al primero de los nombrados, el propio Vladimir Roy Cerrón Rojas habría tenido injerencia en su contratación, para cuyos fines previamente se enviaban los currículum vitae de los posibles postulantes, todos con afinidad y se adecuaban los términos de referencia que serían calificados por el comité especial donde estratégicamente se designaron a Francisco Mueda Santana y María Asunción Vázquez López como presidente y secretaria respectivamente.
todas estas acciones que se habrían dado con la finalidad de garantizar que solo gente de su entorno político acceda a puestos de trabajo y puedan exigir los aportes voluntarios para el partido político, así como dar la continuidad de las actividades ilícitas respecto al cobro de coimas para la obtención irregular de licencias de conducir, cuyas sumas de dinero maculadas por versión de 3 aspirantes a colaboradores eficaces habrían estado destinadas a financiar la campaña política del partido del cual Vladimir Roy Cerrón Rojas es líder y secretario general. En relación a la calificación jurídica, el Ministerio Público estima que Vladimir Roy Cerrón Rojas, valiéndose del cargo de presidente del Gobierno Regional de Junín y teniendo influencias reales con funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones encargados del procedimiento para la evaluación y otorgamiento de licencias de conducir en el mes de junio del año 2019, había intercedido a favor de la fiscal Sharon Fresia Romaní Aquino, a fin que ésta, sin someterse a evaluaciones que se exigen en un procedimiento ordinario, obtenga la licencia de conducir de clase A1 con fecha 27 de junio del 2019, la misma que es una fiscal asignada a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, que en adición a sus funciones conoce investigaciones por lavado de activos, donde según información de fuente abierta, Vladimir Cerrón Rojas tendría investigaciones en giro en su contra. Por esos fundamentos, deciden ampliar la investigación preparatoria contra Vladimir Roy Cerrón Rojas como autor de la presunta comisión de delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal previsto y sancionado en el 317 del Código Penal y la comisión de tráfico de influencias previsto y sancionado en el 400 del Código Penal. Entonces, claramente podemos apreciar pues que el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas se encuentra siempre vinculado a actividades de tráfico de influencias, corrupción de funcionarios, en las que se habla siempre del uso de sus influencias o el uso de su poder como gobernador regional o como miembro del partido político Perú Libre para, por ejemplo, hacer ingresar a funcionarios públicos o servidores con la finalidad de que ellos realicen aportes a su partido político, ¿no? Y se siga, pues, realizando las labores de acopio de dinero a través de ese sistema ilícito que tenían en Junín para que las personas pudieran sacar sus licencias, obtener sus licencias de conducir. Luego tenemos la disposición del 21 de septiembre del año 2021, organización criminal y otros, en la carpeta 4 del 2021, en el caso también dinámicos del centro, en el que en el numeral 3 se aprecia lo siguiente: que existiría una organización criminal que vendría operando varios años atrás en torno a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, siendo que para los fines de la presente investigación se verificaría su subsistencia desde al menos el mes de abril del año 2019 al 14 de junio del año 2021. Asimismo, en el numeral 6 se señala, esta organización criminal tendría como objetivo la obtención de ingresos ilícitos valiéndose de los cargos públicos que desempeñan algunos de sus miembros en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, así como por ser titulares de escuelas de manejo ubicadas en las inmediaciones de esta entidad pública, desde donde a través de jaladores y tramitadores son captados los administrados que pretenden obtener sus licencias en diferentes categorías de forma ilícita. De acuerdo a la disposición en cuestión, el objetivo de esta organización criminal también sería el ingreso de dinero ilícito en la economía formal. De manera integral se señala que la actividad delictiva a la que se dedicarían los miembros de esta organización dinámicos del centro sería favorecer y o direccionar el trámite de emisión de licencias de conducir en sus diferentes categorías a cambio de pagos en favor de la organización. Esto es, a favor del Partido Perú Libre, liderado por el señor Cerrón Rojas. El siguiente medio probatorio consiste en la resolución del 13 de diciembre del año 2021, emitida también en la carpeta fiscal 4 del 2021,
tramitada por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, cuarto despacho, que resolvió ampliar la formalización y continuación de la presente investigación a fin de incorporar a Berta Rojas López, Henry Fernando López Cantorín, Carlos Arturo Maita Valdés y Juan Carlos Zulca Yaullo como presuntos autores del delito de lavado de activos por conversión en agravio del Estado. Y de esta resolución se aprecia y es relevante para los fines de este proceso lo siguiente: lo afirmado en el numeral 38, lo afirmado por el colaborador eficaz número 4/2021 se corrobora con las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los integrantes de esta presunta organización que acreditan el accionar delictivo de estos. Es de resaltar que del acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 7 de octubre del 2021 se aprecia comunicaciones relevantes respecto al número telefónico celular que corresponde al imputado Arturo Cárdenas Tobar con su correligionario Guido Bellido, con fecha 19 de noviembre del 2020, quienes tuvieron el siguiente diálogo. Y se transcribe el diálogo relevante entre ellos, y es que el señor Guido Bellido le señala a Arturo Cárdenas Tobar que ha conversado con Vladimir y señala: sin embargo, dice, lo que hemos estado viendo con Vladimir es dividirnos en que cada región más o menos debe dar un promedio de 35,000 soles. Esto por cada región. Y luego no se aprecia muy bien esta conversación, pero en el numeral 39 de esta resolución se señala lo siguiente: de este diálogo se desprende en principio que quien plantea la realización de la reunión que tendría como agenda el pago de 850,000 nuevos soles es el propio presunto líder de la organización criminal Vladimir Cerrón Rojas, apreciándose además que el obligado Cerrón Rojas no contaba con los medios para pagar dicho monto, se refiere a la reparación civil, y que estaba procurando la forma de lograr la totalidad del monto de la reparación civil. Además, mediante acta de recepción de muestra, apertura lacrado, descripción técnica, extracción de información de dispositivo electrónico y lacrado de fecha 23 de junio del 2021, se hizo constar la diligencia de visualización del equipo celular del imputado Alejandro Rojas Benítez con la finalidad de realizar la captura de pantalla de información almacenada en sus redes sociales, de la cual se desprende lo siguiente: atención militantes, amigos y simpatizantes de Perú Libre, solidaridad con el doctor Vladimir Cerrón Rojas para pagar la reparación civil de 850,000 soles impuesta por el juzgado en una sentencia injusta que busca evitar su postulación en la plancha presidencial y demás que contiene. Lo particular de esta imagen, señala en el numeral 41, es que precisamente fue enviado por la imputada Marina Asunción Velázquez López, quien en la organización criminal cumple el rol de recabar el dinero producto de las actividades ilícitas. Otra particularidad es que el chat que se reenvía esta recaudación para el pago de reparación civil no es un chat de carácter partidario, se trata del chat del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Sintra DRTC, lo que permite corroborar entonces que el dinero no era recaudado por religionarios, sino de beneficiarios de las contrataciones de personal indebidamente direccionadas por esta organización criminal. Qué duda cabe, señor magistrado, que existen elementos suficientes que acreditan, pues, la vinculación del señor Cerrón Rojas con estas actividades ilícitas, en las que está siempre de por medio el acopio, la recaudación de dinero de manera ilícita. El siguiente medio probatorio consiste en el oficio número 1B1, el medio probatorio 1B1 consiste en el oficio 1183-2024-1 FIS-CELA A-3D-MP-FN, carpeta fiscal 43-2021 del 2 de mayo del 2024, en el que se nos pone en conocimiento que existen dos sumas que han sido incautadas
por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, tercer despacho, y estos son los montos que hoy forman parte de la pretensión extintiva en este proceso judicial. Enseguida tenemos el medio probatorio 1C1, que consiste en el informe pericial 401-2022-MP-GN-GG-OPERIT-CONFORT, cuya descripción únicamente voy a hacer alusión a las conclusiones, toda vez que los peritos ya fueron examinados en audiencia anterior con su venia. Prosiga, doctor. Gracias. Bien, en este medio probatorio se consigna la siguiente información que ha sido sustentada debidamente por los peritos que han sido examinados en audiencia anterior, y en el acápite G, determinación del desbalance patrimonial del señor Vladimir Roy Cerrón Rojas, se señala: en el siguiente cuadro resumen se muestra el análisis del desbalance patrimonial del investigado por año, que comprende el periodo de investigación, el cual asciende al importe total de 6.387.070.42 nuevos soles, y se muestra el cuadro que cada uno de los participantes en esta audiencia ya tenemos a la vista. Luego, como medio probatorio 1C1 es la pericia, el informe pericial. 1D1 tenemos el acta de ejecución de medida cautelar de incautación realizado por este despacho. Es el informe de ejecución de medida cautelar ejecutado por la fiscal adjunta provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos y asistente en función fiscal de la Fiscalía de tercer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos, realizado el día 10 de agosto del año 2022, respecto a los montos que hoy son materia de extinción de dominio. Como medio probatorio 1E1, tenemos el reporte de Interbank, la carta del 1 de septiembre del año 2022, suscrito por Guillermo León Salazar, abogado de Interbank, quien pone en conocimiento lo siguiente. Señala: me dirijo a usted a fin de responder al requerimiento efectuado por su despacho, mediante el cual se solicita a mi representada Banco Internacional del Perú, Interbank, cumplir los mandatos judiciales dispuestos por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria mediante resolución número 1, a través de los cuales se precisa que la incautación cautelar debe ejecutarse sobre los fondos contenidos en el cheque de gerencia y trasladarlos a la cuenta del PRONAVI. Al respecto, pongo en su conocimiento que, en virtud del ordenado por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, nuestra entidad bancaria, Banco Interbank, ha efectuado la anulación del cheque de gerencia 992314.6 como parte del procedimiento legal correspondiente y ha cumplido con trasladar los fondos del mismo a la cuenta de PRONAVI, con lo cual se identificó el monto ascendente a 1 millón. A 1 millón, que es a 1.300.000, al monto que es materia ahora de extinción de dominio. Y hasta ahí concluiríamos, señor magistrado, estos medios probatorios. Bien. La observación tanto de la Procuraduría como de la Defensa, así como la dúplica, vamos a continuarla de estos medios probatorios el día martes 21 de enero de 2025 a las 10 de la mañana, conforme ya se había coordinado. Así también continuaremos con las demás documentales de la Fiscalía, las documentales de la Procuraduría y las documentales de la Defensa. ¿Alguna observación? Ninguna, señor magistrado. Ninguna, señor juez. 21 de enero a las 10, ¿verdad?
Sí, conforme ella. Muchas gracias. Gracias. Igual de 10 a 12, ¿cierto, doctor? Sí, de 10 a 12. Correcto. Está bien. Muy bien, quedan notificados con los procedimientos de ley para la fecha señalada. Gracias. Levantamos la sesión. Buenas tardes con todos. Buenas tardes Permiso. con todos. Permiso. Buenas tardes. Permiso. Permiso.